Buenos días, mis queridos hermanos. Yo quiero personalmente extenderles una cordial bienvenida a esta su casa de oración. Porque la palabra de Dios dice que a donde hayan, ¿cuántos? 2 o 3 reunidos, ahí Él está. Así que a los que están aquí presentes y también a ti que nos está mirando en las cámaras por los medios de YouTube o por los medios de WhatsApp o Instagram, no WhatsApp no, sino Facebook o Instagram, también te damos una cordial bienvenida. Así que esperamos que Dios pueda bendecirlos y recuerden que nuestra información de contacto, estamos aquí por medio de YouTube. Comparta, suscríbase y estamos también por medio de, ¿por qué digo WhatsApp a cada rato? Yo quiero decir por medio de Facebook y estamos también por Instagram. Así que ayúdenos a poder propagar los temas que aquí se van a hablar. Y por eso quiero darle la gracia por sintonizar. Entonces, en este día vamos a hablar de un título, a tocar un título, lo cual yo creo que es importante, porque hay muchos que proclaman ser hijos de la luz, pero que están en la oscuridad. Y los hijos de la luz son aquellos quienes son obedientes a Dios. Los hijos de la luz son los que son obedientes a Dios. Hay 3 factores que constituyen la ceguera espiritual. Porque sí, así como nosotros cuando nos envejecemos, los ojos empiezan a fallarle, el audio también, los oídos, todo empieza a fallarnos cuando envejecemos. Cuando estamos ya, cuando no nos cuidamos, así mismo es en el aspecto espiritual. Hay ciertas cosas que fallan la vista. Y la vista espiritual es sumamente importante para uno poder distinguir varias cosas. Primero, distinguir en los tiempos que estamos viviendo. Y segundo, distinguir la verdad de Dios. Primero, distinguir en los tiempos que estamos viviendo y distinguir la verdad de Dios, la cual está en la Biblia y la cual colinda o coincide con lo que el espíritu de profecía escribe, porque el espíritu de profecía secunda la Biblia. Pero hay 3 factores que constituyen una ceguera y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Yo quiero siempre sugerir que yo no me gusta dar un sermón. A mí me encanta dar un estudio, porque para eso uno viene a la iglesia. No para que le den sermones, sino para que estudiemos temas que tú te puedas ir a la casa, analizarlo, aceptarlo y poder compartirlo. Ese es el motivo por el cual uno se congrega. No es nada para socializarse, aunque eso lleva como resultado. Pero lo más importante es para tú poder aprender. Inclusive en enseñanzas pasadas yo compartí que las sinagogas del pasado, lo que allí se hacía, lo menos que se hacía, según la historia del pueblo de Israel en ese antaño, lo menos que se hacían allá en las sinagogas, cuando se reunían, eran orar. Y cuando se oraba corto y preciso. Lo más que hacían era estudiar. Y por eso se reunían y estudiaban las profecías de Isaías. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Los predicadores deben de parar de estar sermoneando. Deben de parar de pensar que con su léxico van a entretener a las personas. No, enseña la palabra de verdad para equipar a la iglesia, para que puedan
presentar la verdad a otras personas. Entonces tenemos tres factores que constituyen la ceguera. El primer factor que constituye la ceguera es la ignorancia. Primer factor que constituye una ceguera espiritual es la ignorancia. La segunda es la rebeldía. Tú te haces un ciego. Entonces tú, por tu rebeldía, vas a pedir la guía de otro ciego. Porque el que te extiende la mano por tu rebeldía, dice que tú vas a gravitar, aquellas personas gravitan o se asocian con aquellas personas que son del mismo pensar. Entonces, si tú eres rebelde, y aunque un no rebelde quiera extenderte la mano, tú no la vas a aceptar. Entonces vas a gravitar hacia un rebelde. Entonces, un ciego guiando a otro ciego. Porque eso constituye en una ceguera espiritual. Y la tercera palabra es la indolencia. Y vamos a hablar, en el corto tiempo que tenemos, vamos a hablar de estas tres palabras, cómo es que la Biblia lo considera y cómo afecta esto en nuestra vida espiritual. Cómo podemos convertirnos en ciegos, no viendo lo que debemos de ver por la ignorancia, la rebeldía y la indolencia. ¿Qué significa ignorancia? La primera parte, o una de las definiciones, es pasar por alto un conocimiento y no prestarle atención. Pasar por alto un conocimiento y no prestarle atención. Tú puedes ser un ignorante, a ti te gusta una oración involucrando la ignorancia. Él ignoró el mandato que el jefe le dio. Conociendo lo que tenía que hacer, decidió ignorarlo para hacer su voluntad. Esa es una de las definiciones. Pero hay otra definición que puede ser bastante buena. Porque aquí dice, la filosofía dice, se entiende a la ignorancia como algo positivo en la vida de un ser humano. Dice, ya que es una especie de invitación al conocimiento, al querer saber más, estudiar más sobre un tema, siendo esta línea de pensamiento. Oiga lo que dijo el filósofo Platón. Dijo que él expresa que todo su conocimiento se los debía a su ignorancia. Entonces hay dos tipos de ignorancia. Está la ignorancia que tú sabes y rechazas un compromiso que tú tienes que hacer. Una palabra que se te dijo, tú la ignoraste. Y hay la ignorancia que es sana. La ignorancia que es que tú no sabes. Tú estás ignorando un factor que es obvio, pero como tú no lo sabes, tú eres un ignorante. Así que ya cuando yo vi esto, ya a mí no me va a afectar tanto si me dicen, tú eres un ignorante, cuando quieren enfatizar de que yo no sabía algo. Y yo digo, sí, yo soy ignorante. Porque ¿qué dice? Dice una especie de invitación al conocimiento. Es querer saber más y estudiar más de un tema. Y como yo soy ignorante, entonces gracias por recordármelo. Ahora yo voy a estudiar ese tema, voy a invitar el conocimiento y no me voy a convertir en tal ignorante. Principalmente en la primera definición, que pasa por alto el conocimiento y no le presta atención. La palabra de Dios nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoremos, un typo ahí, no ignoremos sus maquinaciones. En otras palabras, no pasemos por alto el conocimiento de que Satanás quiere hacernos daño por la ignorancia. Segunda de Corintios 2:11. Así que tenemos nosotros una responsabilidad de estar atento,
de estar atento a las maquinarias de Satanás. Satanás viene disfrazado de muchos disfraz. Él viene, la palabra de Dios dice que él viene vestido hasta como ¿qué? Como ángel de luz para poderte engañar. Y nosotros no podemos ser ignorantes. Y la ignorancia se adquiere dependiendo aquí, que segunda de Corintios está diciendo que no pasemos por alto el conocimiento, no poniéndole atención. La primera definición que vimos, aquí está diciendo, pon atención. Pon atención. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo tú callas la ignorancia de un hombre insensato? Bueno, es muy fácil, demostrando que tú tienes la verdad. Así tú callas la ignorancia. O sea, en este sentido, yo no creo, yo voy a sugerir que ellos conocen, los insensatos son aquellos conocedores, pero que escogen ignorar la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros lo callamos? Le callamos la boca. Bueno, muy fácil. Haciendo el bien. Haciendo el bien, nosotros callamos la ignorancia. Y hacer el bien siempre es caminar en la luz. Y caminar en la luz siempre es mostrando que tú eres un servidor de la verdad. Segunda de Corintios, ya la leímos para que ganemos ventaja. Oigan lo que dicen. La pluma inspirada dice, la ignorancia voluntaria es pecado. Aquellos que no le ponen atención y deciden ignorar el conocimiento y no le ponen atención, no prestándole atención, eso es pecado. Ay, a mí no me interesa saber eso ahora mismo. Ay, yo no me preocupo por eso. Ay, no, es que no, yo no quiero saber porque si yo sé, entonces soy responsable. Prefieren voluntariamente ignorar. Bueno, eso se convierte en pecado. Dice la pluma inspirada, como pueblo que ha recibido mucha luz acerca de la reforma de la salud, somos culpables por no haberla apreciado ni aumentado. Muchas almas han sido engañadas por causa de las incomprensiones y de ideas pervertidas. Subrayado está aquí. Los que enseñan la verdad, a otros y que debieran ser pastores de rebaño, tendrán que rendir cuenta por su ignorancia voluntaria de las leyes naturales y por su desobediencia de las mismas. Familia, la ignorancia voluntaria es pecado. Si tú decides desobedecer, tú estás pecando. No, porque no, eso no es importante. Lo importante es que no todo es importante para Dios. Pero ¿de dónde emana? ¿De dónde emana el corazón? O sea, los pensamientos emanan del mismo centro de tu corazón. Y si dentro del centro de tu corazón tú escoges ignorar, ser ignorante voluntariamente, tú estás como un pecador común y corriente. Un pecador común y corriente. Porque voluntariamente estás desobedeciendo. La cíclica es el consejo sobre el régimen alimenticio. Y esto es un tema, familia. Déjame pausar aquí un momentito. Esto es un tema donde se va a definir el verdadero hijo de Dios o el hijo de Dios que anda en la luz. Aquellos que se sometan a la voluntad de Dios y le obedezcan.
Esos son los hijos verdaderos de la luz. Estamos viviendo en un tiempo donde la oscuridad espiritual está densa. No hay nadie que escape la densa oscuridad del pecado. La densa oscuridad espiritual. Porque son dos. Hay una densa oscuridad del pecado. Ustedes saben que el mundo va de mal en peor. La concupiscencia se está aumentando. El crimen se está aumentando. La desconsideración humana se está aumentando. Eso, densamente, el mundo se está cubriendo en esa tiniebla densa, pero hay una tiniebla espiritual también. Entonces, queremos aplicar las tinieblas espirituales solamente para aquellos que desconocen la verdad. Mis hermanos, hay una oscuridad espiritual para aquellos que proclaman tener la verdad. Míralo aquí lo dice, ahí lo dice, ignorancia voluntaria. Y con el simple factor de ignorar las leyes de la reforma de la salud. Eso es todo. Ahí dice, ahí tú eres culpable. Y tú que eres pastor y omites o critica unos de los pilares de nuestra fe, lo cual es el régimen alimenticio, tú estás pecando. Y así algunos dicen que la reforma pro salud no es cuestión de salvación. ¿Cómo? Sí, es cuestión de salvación. Porque si en la superficie vamos a analizarlo, es cuestión de obediencia. Olvídate de lo que tú no quieras comer o dejes de comer. Si tu Padre Celestial te dijo que no cuestiones. Tiene que ser no. Y anoche estuvimos recibiendo el sábado y hablando de algo similar, de la obediencia. Y uno le obedece a Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque somos su creación. That's it. That's it. I don't care how you analyze it. You're subjected to obedience because the Lord created you. And as simple as a health reform, as simple as eating something, if you disobey voluntarily, you ignore los factores que nos hacen a nosotros un pueblo peculiar y tú lo ignoras, voluntariamente tú estás pecando. Eso es lo que dice la pluma inspirada. Obviamente no muchos consideran la pluma inspirada el mismo espíritu que inspiró a Juan allá en Apocalipsis, en la isla de Patmos. Muchos no lo consideran de esa forma. Pero, ¿sabes qué? Te sorprenderás. Te sorprenderás. Eso es la ignorancia. Ahora vamos a ver qué quiere decir la rebeldía. Dice una definición que la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por un desorden de vida, la desobediencia de una orden o un cumplimiento de una obligación. Eso se llama la rebeldía. Eso es lo que significa la rebeldía. Tú tienes que cumplir algo y no lo haces. ¿Por qué? Porque a ti te da la voluntad de no hacerlo. Y cuando no es algo que te afecte, sino es una responsabilidad y tú no quieres hacerla, tú eres un rebelde, tú eres una rebelde. Y mira lo que dice Proverbios 17:11. Dice, el rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Así que la rebeldía es un pecado mortal. Pero piensen en un acto que tiene un denominador común. Un acto que tiene un denominador común. Piensen en eso que lo vamos a ver al final.
Así que la rebeldía, tú tienes, por ejemplo, la palabra de Dios te dice, tú tienes que consagrarte de tal forma de que tu primer desayuno es Cristo, que evites el pecado, que te santifiques, que presentes una verdad pura. Y tú dices, como dijo Caín, no, eso, yo lo voy a presentar de esta forma, mejor. Yo no creo que el Señor, porque Dios es un Señor, un Dios de amor, ¿no? Y Él sabe que esto es lo que tengo. Y Él sabe que Él lo va a recibir esto. Sin embargo, vimos la prueba. Cómo Dios reaccionó con la rebeldía de Caín. Entonces mi pregunta es, sabiendo tú, ¿ok? Que sabiendo Dios, mejor dicho, que tú ignoraste la verdad a sabienda, y ahora que te vuelves rebelde, ¿tú crees que el culto que tú le presentes a Dios va a ser aceptado? Tú puedes cantar 1000 aleluyas. Tú puedes tener el coro más lindo de tu iglesia. Tú puedes tener la programación más estupenda. Tú puedes tener los bautismos más altos de la región. Pero si tú eres rebelde contra la verdad, estás preparando leña para el fuego. Me han dicho, para tu fuego. Porque será un desorden de la vida en desobediencia de una orden, un cumplimiento de una obligación. Y la obligación de todo cristiano, la obligación de aquellos quienes levantaron su mano una vez, no importando lo que sea tu obligación, es de serle fiel a Dios, no a los hombres. Porque si le eres fiel a Dios, entonces tú no eres un rebelde. Aunque el hombre te acose de rebelde o te acuse de rebelde, tú no eres un rebelde ante los ojos de Dios. ¿Ok? Dice Jeremías 33:8. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré sus iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. La rebeldía es una rebelación contra los estatutos de Dios. Entonces la historia del pueblo de Israel siempre ha sido la misma. Fueron rebeldes en el pasado. ¿Estamos siendo rebeldes en el presente? ¿O tú crees que todo ha cambiado? ¿Tú crees que los tiempos cambiaron, por ende todo tiene que cambiar? Hasta el servicio a Dios, hasta la forma de tú adorarle, hasta tu devoción, porque los tiempos han cambiado. Inventando sistema de hombres para atraer a un populacho no convertido. ¿Bajaste tú las normas? Donde te dejaste llevar por la ola del modernismo, minimizando los estatutos de Dios, convirtiéndote en un rebelde. Si lo eres, Dios te va a castigar, porque Dios no puede soportar la rebeldía. ¿Cuál fue el primer rebelde que se dice de la historia? Fue Lucifer. Entonces, si tú eres rebelde, tú eres un hijo de Lucifer. Y lo digo sin excusas. Si yo soy rebelde contra los estatutos establecidos, yo puedo llamarle a Satanás papi. Y bien atribuido que será el título. Porque él fue el primer rebelde que se registra en la historia.
Dice Oseas 13:16. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres encinta. Mira cómo Dios advirtió a Samaria que le iba a dar las espaldas, no iba a interferir. Y entonces el diablo iba a hacer estragos. Mira, ¿por qué? Por la rebelión. En otras palabras, por la rebeldía. Caerán a espada. Los hombres iban a ser muertos a espada. Los niños, ¿sabes lo que? Estrellados. ¿Sabes lo que significa eso? Iban a coger a los niños por los pies y lo iban a estallar contra la pared. O lo iban a clavar de una forma, pero lo iban a masacrar sus niños. Y las mujeres encinta iban a ser apuñaleadas y le iban a abrir el vientre por la rebelión que hicieron contra Dios. ¿Y tú crees que Dios, si actuó de esa forma en ese tiempo, tú crees que Él va a aplaudir las atrocidades que están pasando en este día? Hoy en día, ¿tú crees que Él va a sentarse y va a decir, no, está bien, ellos no entendían mi amor, yo los amo? ¿En serio? ¿En serio? La rebeldía empezó con Lucifer y Dios no pudo soportarla y empezó en el cielo y lo expulsó a los rebeldes. ¿Y tú crees que a ti te va a aceptar? ¿Tú estás seguro que tú, porque haces cosas, tú vas a comprar el cielo? Are you serious? You think your actions is going to give you a license to enter heaven? Are you serious? Do you think that your worship style is going to be acceptable when you are a rebel? When you are rebellious? When you ignore what you know that you're supposed to do, what the Lord prescribes, and you, because you want to help Him, because you want to gain popularity, you're going to do the opposite of what God says. ¿Tú crees que Él va a aceptar eso? ¿Tú sabes algo? El diablo está susurrando eso en nuestros oídos. Exactamente como se lo susurró a Caín. Dios no soporta la rebeldía. Oye lo que dice la historia de la redención. Ya le di una hipnosis de eso. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El hijo de Dios y los ángeles fueron fieles, prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Entonces tú me vas a decir a mí, tú vas a tener la audacia de decirme a mí que tu rebeldía actual, estoy hablando con la autoridad que me da la Biblia a mí. No es que yo estoy diciendo que somos rebeldes porque simplemente quiero decirlo o quiero aparentar. No, yo estoy diciéndolo con la autoridad que me dice la Biblia. Y la Biblia me dice a mí que todos los que no obedecen, los que quieren cambiar los estatutos, estando en rebeldía, son esa clase de personas, son los rebeldes. Yo me puedo encontrar ahí, yo puedo ser el primero, Dios me libre. Pero si en el cielo Dios no aceptó, ¿cómo tú piensas que Él va a aceptar tu rebeldía? Toda la hueste celestial, sigue diciendo, reconoció y adoró a Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Yo estoy hablando que ni una pajita, decimos nosotros los dominicanos. Not even a speck. Not even nothing. Nothing of rebellion. It was purged completely.
Y Dios tuvo que, como hablamos esta mañana, Dios tuvo que hacer otros arreglos para ayudar a entender a los seres no caídos y a los ángeles. Y tuvo que dejar que el pecado se desarrollara. Pero mientras, después de eso, no quedó nadie rebelde en el cielo. Todo volvió a ser pacífico, armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida, pero todo volvió a la normalidad. El rebelde incita anarquía. Una iglesia entera puede ser rebelde. O iglesias enteras pueden ser rebelde y incitar anarquía en un pueblo. ¿Cómo es que uno va a desobedecer lo que Dios dice? ¿Cómo es que uno va a ir en contra de los principios cuando Dios dice algo? Tú, hay que analizarse, ¿tú estás siendo rebelde en tu vida espiritual? ¿Tú como el templo de Dios, del Dios vivo? ¿Tú estás siendo rebelde? Metiéndole cosas al templo de Dios, ya sea por la vista, por lo que oyes o por lo que comes. ¿Estás siendo rebelde tú? ¿Estás siendo parte de un sistema, de una iglesia cuando hay 2 más o 3? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando nosotros, o sea, no importa que hayan 2 o 3 reunidos, eso se llama iglesia. Pero si hay un grupo más grande, esa iglesia está siendo rebelde. ¿Tú eres parte de esa rebeldía? Se sintió la pérdida, pero hubo armonía en el cielo. Cuando Dios dispuso, sacó a Lucifer y a los compañeros de él, a los ángeles. Dice Testimonio para la Iglesia, página 119, tomo 1, párrafo 1. Tomo 9, página 119, párrafo 1, dice: los que se han alejado de nuestra fe volverán a nuestras congregaciones para apartar nuestra atención de la obra que Dios desea que hagamos. Si nosotros leemos eso, de repente, uno piensa los que se han apartado, o sea, los que se han ido al mundo, ¿no? Los que se han ido al mundo. Pero no necesariamente. Tú pudiste o tú puedes estar apartado, estando en la iglesia, incitando rebeldía, porque tu forma de culto, tú lo quieres imponer en ignorancia voluntaria y en rebeldía. Entonces esos son lo que tratan de atrofiar la obra que Dios quiere hacer. Esos son los que se han alejado de nuestra fe. Tú me preguntarías, pero ¿cómo va a ser, pastor? Si yo soy adventista, yo tengo la fe adventista. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú tienes la fe adventista? Y si tú me dices que la tienes, gloria a Dios, aleluya. Si la tienes, eso quiere decir, si tú tienes la fe adventista, eso quiere decir que tú no vas a ser un rebelde. Y al no ser rebelde, quiere decir que tú vas a obedecer la solemnidad del día sábado. Que tú no vas a tomar el sábado y vas a tomarlo de un punto de diversión. Que tú no lo vas a tomar y vas a decir, bueno, ya cumplí con Dios esas 5 horas o 6 horas. Eso es si tú eres un fariseo que vas a la iglesia a las 8 de la mañana, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 1, ¿no?
o 1:30, ¿no? 5 horas y media en la iglesia. Si tú eres un fariseo de fariseos, ¿eh? Si tú dices, bueno, ya yo cumplí con Dios y todo eso, y tú te llamas ser adventista, tú tienes que apoyar el factor de que el sábado es santo. Entonces no lo usar para ti mismo. ¿Cuántas personas no hacen eventos seculares en sábado? Hay muchos que se van a la playa a bañarse en sábado. Hay muchos que van a comer después del culto. Voy a salir a hacer, vamos a almorzar. Tomando el sábado, algo rutinario que tú haces como si fueran otros días. ¿En serio? Si tú haces eso, si hacemos eso, ahí nos estamos alejando de nuestra fe. Porque nuestra fe dice que el sábado es tan santo que hasta en el cielo vamos a adorar de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Qué tú piensas de la humanidad de Jesús? Esa es nuestra fe, que Dios se humanó para enseñarnos que es posible poder vencer al pecado en la carne a través de sus méritos. ¿Tú crees eso? ¿O tú crees que estaremos pecando hasta que Cristo venga? ¿Tú crees que no, como yo soy un ser humano, yo caigo no entendiendo que todo es posible a través de los méritos de aquel quien venció? Pero para justificar nuestro amor por el pecado, nosotros vamos a decir que vamos a estar pecando. Y eso es un estudio totalmente aparte. ¿Qué tú piensas de la obra que Él está haciendo ahora en el santuario celestial? La fe adventista dice que en estos momentos Él está mediando, expiando los pecados. ¿Y cuándo empezó eso? En el 1844. ¿Tú crees eso? Si tú crees eso, entonces tú no te has alejado de la fe. Ahora, si tú crees que Jesús expió los pecados en la cruz del Calvario y no hay más nada que hacer, hace rato que tú te alejaste de la fe. Como dice la pluma inspirada, te alejaste de la fe y ahora ¿qué estás haciendo? Ahora tú estás incitando a otros para que se olviden o no le presten atención a la obra que nosotros tenemos por delante. Si tú no crees en eso, hace rato que tú te has alejado de la fe. ¿Qué tal la creencia del Espíritu Santo, que es parte de la deidad y que es un ente diferente con el mismo propósito que el Padre y el Hijo, que vino a consolar? ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en eso? Entonces, si tú crees en eso, entonces tú no te has alejado de la fe. Pero si crees lo contrario, te vas a alejar de la fe y lo que tú vas a hacer es a ir iglesia por iglesia, a estar enseñando una herejía. Sigue diciendo, y hay muchas cosas más, pero ustedes saben por dónde yo voy. Dice, no podréis permitiros apartar vuestros oídos de la verdad para escuchar fábulas. Si tú oyes eso, son fábulas. Y el consejo es, no preste oído. No tratéis de convertir a la persona que pronuncia palabra de condenación contra vuestra obra. En cambio, haced ver que estáis inspirados por el Espíritu de Jesucristo, y los ángeles de Dios pondrán en vuestros labios palabras que llegarán hasta el corazón de los opositores. No trate de convencer a nadie. No trates de convertir a nadie. No trates. Les voy a contar una experiencia. Un amigo mío, o varios amigos míos, intentaron ellos
lamentablemente se han alejado de nuestra fe y han intentado entrar en polémica conmigo y la fe. Entrar en polémica. Ellos quieren que yo les dé respuesta a unas incógnitas o preguntas que ellos tienen, pero que yo puedo identificar lo que son preguntas satánicas. Entonces no importa la respuesta que yo les dé, no la aceptan porque no es lo que ellos quieren oír. Entonces, ¿qué yo hago? Desisto de tal discusión. Desisto de tal discusión. Sigue diciendo, en cambio, hacer palabras, dice aquí, y los ángeles de Dios pondrán vuestros palabras para contradecir los opositores. ¿Eso lo hacen quiénes? Los hijos de la luz, porque andan en luz. Y la luz la luz es derivada a la palabra sinónimo, verdad. Ahora, ¿qué significa indolencia? El primer significado de la palabra indolencia es una actitud impasiva que no se afecta o conmueve. Un indolente es alguien que es impaciente, que no se conmueve con nada. Nada le duele, nada lo afecta. La segunda definición es una actitud indolente, es un negligente o perezoso o perezosa. La actitud de un indolente es alguien negligente o perezoso. ¿Pero negligente a qué? Si retrocedemos, nos daremos cuenta que es negligente convirtiéndose en ¿qué? En un rebelde. Y el rebelde es un ignorante a propósito. Un ignorante a sabienda. La palabra de Dios dice en Proverbios 26, 13 al 16, dice el perezoso, o sea, dice el indolente, ¿ok? Dice él, el león está en camino, el león está en las calles, y como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a la cama. Así mira, como la puerta hace así, mira. El perezoso ve el peligro y vuelve a su cama. Y dice, mete el perezoso su mano en el plato, saca la comida, la lleva a su boca. En su propia opinión, dice los proverbios, el sabio Salomón, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. A mí no me aconsejes, que yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Mientras que es un perezoso. Esa es la actitud del perezoso. No acepta consejo, piensa, o del indolente, o piensa que él lo sabe todo. Y mira lo que dice el sabio Salomón al respecto. Y no se tiene que cuidar de esas personas. Dice Efesios 5, 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿De qué? ¿Y por qué no dice los hijos de los indolentes? ¿Por qué repite los hijos de desobediencia? Y no dice, porque estamos tratando la indolencia, ¿no? El perezoso. Vamos a ver. Dice Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes
e inútiles para cualquier obra buena. ¿Cuál es la mejor obra? ¿Cuál es la obra que Dios se pone alegre o acepta? La obra que nosotros hagamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando aquí se dice cualquier obra buena, cualquier obra que Dios pueda recetar que nosotros hagamos. Entonces, por eso es que los hijos de la luz no pueden ser indolentes, no pueden ser perezosos. Los hijos de la luz caminan en la luz. Imagínate algo, que tú entres a un lugar oscuro y te digan, entra y prende una luz que te va a alumbrar todo, pero tienes que caminar en la oscuridad y ir a la pared, a la última pared del cuarto y prender esa luz. Y de repente, tú dices, no, yo voy a entrar y voy a usar mi celular. Y tú entras, tú prendes la luz con el celular, por vago, porque no quieres caminar en la oscuridad para encontrar la luz que te va a alumbrar aún más, y va con el foquito del cosa, y como el foco alumbra menos, tú te das un cantazo. O tú dices, no, eso es mucho caminar, y empieza, mira, a buscar tus cosas con la luz del celular. Pero tú me dirías, pero es luz, tú vas a ir buscando. Entonces yo te diría, ¿a dónde tú debes obedecer? El que te mandó a encender la luz, ¿tú debes obedecerlo, sí o no? Entonces vas a usar tu celular. Ahora tú eres un genio. Ahora tú sabes, ahora el perezoso, ahora sabe más que Dios. Y más que los consejos. No, como yo puedo ver con esta luz, aunque no veo todo, pero veo con esta luz. Cuando solamente tenías que decirle a la persona, ok, está oscuro. Sí, pero, ok, mira, si tú te vas por la pared caminando, tú vas a encontrar la luz y ahí tú no vas a tener necesidad de más nada. Dicen, no, yo voy a hacer lo mío. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿a dónde se aplica esto? Este ejemplo, ¿a dónde se aplica? Bueno, que todos los que quieren hacer la voluntad de Dios van a tener que pasar sus pruebas. Así como Jesucristo la pasó, así todos nosotros tendremos que pasar nuestras pruebas. Pero los indolentes son perezosos, dicen, no, yo no quiero pasar por esa prueba. ¿Qué es lo que hay que hacer para hacerlo más fácil? Para cortar esquinas, to cut corners. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para hacer mi devoción más placentera? ¿Qué yo tengo que hacer para cuando yo vaya a un grupo de personas que yo tenga que testificar del amor de Cristo, yo lo haga de una forma que no lo asuste? ¿En serio? ¿En serio? Entonces tú dejas el trabajo que tienes que hacer, para poder hacer tu obra, para que no te cause mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tú eres un perezoso. Tú eres un perezoso que no quieres trabajar para el trabajo que el Señor demanda. Eso me duele. Eso es muy duro para mí. Yo no puedo hacer. El Señor no quiere que uno sufra. En serio. En serio. Dice la fe por la fe que obra. Página 72. Párrafo dice, nadie será salvado por la indolencia. Oye el título. Nadie será salvado por la indolencia. Ahora bien, nosotros queremos esa fe. Pero, ¿será el hombre salvo por la indolencia? ¿Puede ser salvo sin hacer nada? El Espíritu dice, jamás, jamás.
Él debe ser un colaborador de Jesucristo. No puede salvarse a sí mismo. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y cómo es esto? La pregunta se hace. Todo el cielo está trabajando para elevar la raza humana de la degradación del pecado. Entonces, si el cielo está trabajando, ¿cómo está trabajando el cielo? Nos preguntamos, ¿cuál es la actividad del cielo para levantar o elevar la raza humana de la degradación del pecado? ¿Cómo es? ¿Cómo que están trabajando todos? Porque pensamos que nosotros, que solamente una de la deidad está trabajando. Pero no tan solo la deidad está trabajando, sino el cielo entero. Cuando nos vamos a la pluma inspirada, vemos que hay ángeles comisionados a subir y a bajar todos los días. Hay ángeles allí en la puerta. Tenemos que hay ángeles que allá que están sosteniendo los vientos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos los ángeles guardianes. Tenemos el Espíritu Santo que nos dice, no, mira, eso no te conviene. Convenciendo, pecaste, arrepiéntete. Todo el cielo. Entonces, ¿tú crees que un indolente se va a salvar? ¿Aceptando voluntariamente la indolencia? O sea, la vagancia espiritual. O sea, negando en tu tener que hacer lo bueno. Y lo bueno es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que presentemos la verdad. ¿O somos como los fariseos? Principalmente pastores y líderes de iglesia. Que se acomodan. Se acomodan a un salario. Y piensan que su labor es solamente de predicar quizás 1 o 2 veces el sábado. Aparecerse escasamente un miércoles. Y visitar a los hermanos. ¿Cómo? Eso no está en el resumen mío. Oye, sí, el pastor que te habla. Anciano, sí, mire, vaya allí a la casa de la hermana Petronila Sebastián. Estoy diciendo ese nombre por si acaso, no quiero decir un nombre que, ¿me entiende? Coincidan, para que no vayan a creer que yo estoy hablando de alguien específico. Y Dios me libre que exista una hermana llamada Petronila Sebastián. El pastor llama y dice, tienes que ir a visitar. Y el anciano va y visita a la hermana Petronila. Y el pastor de rebaños, o de rebaño, siendo un holgazán, siendo un perezoso, no va. Pero sí, él tiene que tomarse sus vacaciones. El pastor, el rebaño, no hay problema con eso. Pero, ¿por qué no trabajas como está trabajando, como debes de trabajar? Porque yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando yo era un adolescente, que mi mamá me llevó a la iglesia y nos bautizamos, ese pastor de esa iglesia, por ahí por los 80, se aparecía a la hora menos esperada. Que el pastor, gracias a Dios que nosotros no tuvimos que estar asustados en ese sentido, porque nosotros le atribuyo a eso al primer amor o lo que sea, pero siempre estábamos dispuestos a abrir la puerta sin ningún preámbulo. Y el pastor entraba a visitar, a orar con nosotros y a hacer la pregunta del año. ¿Necesitan algo? Su despensa, ¿está bien? Ay, ahora dime tú, ¿cuándo fue que el pastor de tu iglesia? Y voy a dejar un beneficio a la duda porque quizás hay pastores que todavía están en la vieja guardia, conocen y entienden lo que es ser un pastor de un rebaño. Pero tú bien sabes que el porcentaje es mayor de los pastores que no visitan. Ni les interesa la condición económica, espiritual o social del hermano.
Hola, hermana. ¿Cuándo el pastor te hizo la visita? La indolencia es pecado. Y un indolente no se va a salvar. Y quiero que te lo grabes en la mente. Yo me lo quiero grabar yo. Si yo soy haragán espiritualmente, si no hago lo que debo de hacer, no me voy a salvar. No me voy a salvar. Dice Testimonio para la Iglesia, página 428. El párrafo 2 dice, el pueblo peculiar que Él está purificando para sí mismo, a fin de trasladarlo al cielo sin experimentar la muerte, no deberían ir a la saga de otros en la práctica de buenas obras. En sus esfuerzos por limpiarse a sí mismo de toda contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, deberían encontrarse más adelantados que cualquier otra clase de gente en el mundo, puesto que su profesión es más exaltada que la de otros. Este párrafo solamente podemos durar otras 5 horas hablando. Porque acuérdense que los escritos inspirados fueron dados al pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Porque habían problemas en el pueblo de Dios. Y esto se refiere a nosotros, a los adventistas del séptimo día que proclamamos tener la verdad. Entonces sí, seguimos la saga de otros. No te apures a esto, al otro, mientras desobedecemos en otra área. Y dicho de paso, esto también se está hablando en relación con la reforma de salud. También se está hablando. Contaminación de la carne. Aquí se está hablando, si leemos pasajes anteriores, aquí se está hablando de la comida, la carne, el consumo de la misma. Tenemos que perfeccionar el carácter, familia. Y tenemos que ser diferentes a otros. Cuando tú sales y estás en un restaurante que no quieres cocinar, que quiere irse a ese lugar, ¿qué dice la mesera de ti cuando tú pides tu alimento? Tú le causas problema porque tú le tienes que causar problema a ella, pero problema bueno, ¿no? Y le voy a decir por qué tiene que causarle problema. Porque ella te va a recomendar todo lo que es popular y todo lo que todo el mundo come. Oh, mira, tenemos un bistec, tenemos esto, tenemos lo otro. Mira, tenemos un vinito, el vinito de la noche es este. La vas a sorprender si es que tú tienes que salir. La vas a sorprender, le va a decir, no, mira, tú tienes algo totalmente vegano, vegetariano. Ella va a ser así. Y te va a mirar. O su rostro va a decir, tú estás en un lugar equivocado. O decir, ay, lo siento, pero ¿qué deseas comer? Representando, siendo diferentes al resto del mundo. ¿Estamos nosotros en tal indolencia que no querramos ser totalmente diferentes a otros? Ahora, ¿qué se conlleva ser hijo de la luz? Porque todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Y la pregunta es, ¿qué se conlleva ser hijos de la luz? Dice 1 Tesalonicenses, y estamos cerrando ya, 5:5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la luz, hijos del día. Quiere decir que
tu servicio a Dios tiene que ser conocido por todo el mundo. Porque tú estás andando de día donde tus hechos tienen que notarse. Porque la luz del mundo mora en ti. ¿Captaron la diferencia? Luz e hijos del día. La luz del mundo es Jesucristo. El día está donde todos te pueden ver. Y tú puedes testiguar que tú eres un hijo de la luz. Nosotros no somos como aquellos que son de la noche y están en tinieblas. Mi mamá siempre me decía que en la noche, ¿cómo era que te decía mamá? Que en la noche era que Satanás salía a hacer sus cosas en la noche. Cuando tú no tienes ninguna razón por una palabrita muy dominicana, de que tú estás brujuleando en la calle de noche, ahí tú tienes la oportunidad de hacer cosas que nadie te vea. ¿Y cuáles son esas cosas? Las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas en el espíritu? Espiritualmente hablando, los pecados. Tú estás de noche en tinieblas, sea pecado por ignorancia o sea pecado por rebeldía. Pero aquí se está hablando, aquí. Pablo está hablando a los tesalonicenses porque allí había problemas. Y Pablo dice, no sean de las tinieblas. Las tinieblas son aquellos que están en rebeldía, pecando. Anden de día, que todo el mundo lo puedan ver. Todos puedan ver sus actos y las obras buenas que tú haces para glorificar a Dios. Y las obras buenas siempre son relacionadas con la verdad, predicando la verdad, sirviendo. Dice el tercer tomo de los testimonios para la iglesia, hay preparadas preciosas promesas, pero mira cómo yo puse aquí. ¿Promesas cómo? ¿A qué? O sea que las promesas que Dios tiene reservada para el Hijo de la Luz es acompañada con condición. Y la condición a que aquí se refiere no son, ok, tengo una condición, ok, yo tengo que hacer, hoy tengo que hacer una o tres cosas porque eso fue, no. No es lo que tú pienses que tiene que hacer. Está sintetizada en una sola palabra, la cual es ¿cómo? Obediencia. La condición de tú poder aprovechar esas verdades o esas promesas, tú tienes que obedecer, ser obediente, that's it, a los requerimientos de Dios, that's it. Ser obediente, eso es todo. El cielo está lleno de las más ricas bendiciones que esperan sernos comunicadas. O sea, que el cielo quiere comunicar, no solamente la quiere dar, sino que quiere comunicarlas. Si sentimos nuestra necesidad y vamos a Dios con sinceridad y una fe ferviente, seremos conducidos a una estrecha conexión con el cielo y seremos canales de luz para el mundo. ¿Y qué decimos? ¿Cuál fue la definición de la luz que hablamos? No del día, sino de la luz. Que tenemos a Cristo a nuestro corazón y seremos los canales para presentarle a Cristo al mundo. Tú tienes que saber predicar, coger un púlpito y hablar. No. Tu vida tiene que predicar. Tu vida tiene que ejemplificar si la luz del mundo, lo cual es Cristo, vive en ti. Y cuando la luz vive en ti, ¿qué pasa? Cuando una luz está en ti, va a emanar, a radiar luz y otros van a ver, así como el rostro de Moisés cuando bajó después de haber visto a Dios o a Jesús. A Jesús le pidieron que se pusiera un velo porque la luz de la presencia de Dios estaba en el rostro de Moisés. Asimismo, Él espera de nosotros. ¿Y cómo vamos a poder soportar lo que viene si no tenemos la luz del mundo?
Dice palabra de vida del gran maestro. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que ¿qué? Pueden, obedezcan, pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Aquí está saltando una palabra que es un denominador común, que se ha repetido varias veces ya, que es la obediencia. Aquí dice, las bendiciones, ¿para qué? Todos los que obedezcan. En otras palabras, la ignorancia es resultado ¿de qué? Si tú eres ignorante, tú no estás obedeciendo. No estás obedeciendo. La ignorancia es desobediencia, principalmente cuando la ignorancia es voluntaria. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra palabra? La ignorancia. La rebeldía también es desobediencia. Y ser indolente también es ser desobediente. Entonces, la última cita, sé que fue la que leímos, Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué tipo de ignorancia es esta? La ignorancia de falta de conocimiento. Esta no es una ignorancia que tú rehusas hacer o no prestándole atención a un conocimiento, que tú rechazas ese conocimiento, no queriéndole prestar atención. Esta no es el tipo de ignorancia que aquí se está hablando. A mí me gusta en inglés que dice, God winked at ignorance in time past. En tiempo pasado, Dios como que guiñó un ojo a la ignorancia. Porque Dios juzga de acuerdo al conocimiento que tú tengas. Y dice aquí la palabra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y se arrepientan de qué? Se arrepientan de su ignorancia. A propósito, se arrepientan de su rebeldía y se arrepientan de su indolencia. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿De quién se está refiriendo aquí? De Jesucristo, aquel varón quien él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya no estamos en tiempo de ignorancia, con excepción con algunos puntos, quizás, en algunos lugares del mundo que todavía, pero el resto, principalmente tú y yo, ya no podemos decir, porque como te dije, aquí la palabra de Dios, un 99.9% se está refiriendo y se escribió refiriéndose al pueblo que fue designado a ser los portavoces de la salvación. Le damos a la cinta hacia adelante y ahora un 99.9% de los mensajes de los últimos días revelado a través de la pluma inspirada se está haciendo referencia con el Israel espiritual de nuestro tiempo, con aquellos quienes profesan tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo,
con aquellos quienes profesan y predican ver que Cristo vendrá y todo ojo le verán, y aquellos quienes dicen que el sábado es el día verdadero del Señor. Aquellos es que la pluma inspirada y la palabra de Dios se está refiriendo. Ahora, para cerrar, ¿eres tú un hijo de la luz? ¿Quieres tú verdaderamente cambiar tu posición en la cual está y no ser un indolente? No ser un rebelde, ni tampoco ser un ignorante. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo o te vas a hallar fuera de la gracia de Dios. Aunque tú sientas un placer en el servicio de Dios, aunque tú llores en un culto, aunque tú cantes o que tú tengas una experiencia, todo eso puede ser inducido por un espíritu satánico. Si tú no eres un hijo de la luz, en otras palabras, si tú no tratas de obedecerle, dejando la ignorancia, pidiendo más sabiduría, como dice Platón, dándole gracias a Dios, y verdaderamente tú no sabes, dándole gracias a Dios que tú estás en ese estado porque tienes hambre de adquirir conocimiento, que tú no quieras ser hijo del diablo e hija de Satanás, y no quieras ser rebelde, sino en quedarte y en obedecer lo establecido, y no quieras ser, después de haber recibido eso, no quieras ser un perezoso, y quieras cumplir con el cometido que Dios mandó, y a predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Los hijos de la luz no pertenecen a ningún club espirituales o religioso. Los hijos de la luz trabajan porque andan llevando esa luz a donde hay tinieblas. Que Dios te bendiga y que nos ayude, a mí principalmente, a mantenerme siendo un hijo de la luz, o tratar de cualquier oscuridad que yo esté involucrado en un momentito, puede ser mental o algo, que el Señor me ayude a poder caminar en la luz, y que nos ayude a caminar en la luz, porque Cristo viene pronto. Acuérdate que ahora mismo estamos viviendo en el tiempo de la expiación. Nuestros nombres pueden haber sido llamados. ¿Cómo nos encontramos? Pidámosle a Dios que nos pueda bendecir y darnos más de su Espíritu. ¿Me acompañan a orar, por favor? Vamos a orar. De rodillas.